Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo el día de hoy y, por supuesto, informarle. Después de 11 horas, aprobaron la reforma a la ley de amnistía en la Cámara de Diputados. Los partidos de Morena, PT y el Partido Verde lo aprobaron en lo general, que permitirá al presidente otorgar amnistía de manera directa, siempre y cuando se ayude por parte de esa persona que recibe la amnistía a esclarecer casos de relevancia para el Estado. El diputado de Morena, José Antonio Madrid, negó que esta ley beneficie a los delincuentes. En respuesta, la oposición, que criticó a Morena por perdonar a secuestradores, narcotraficantes y violadores y por ser una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Y mire, en este debate las cosas se pusieron intensas. Manuel Vázquez, diputado de Morena y sobreviviente a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, llamó chismosa a la oposición por su postura de que esta ley es un retroceso en la justicia y que esto ampliaría el camino de la impunidad del partido morenista. Recordemos que, de acuerdo con el presidente, esta ley ayudaría a la resolución de casos como el de Ayotzinapa. Como diputado del Grupo Parlamentario de Morena, pero también como sobreviviente de aquella terrible noche, estoy convencido de que abrirle la puerta a la amnistía puede abonar al proceso que saldaría la deuda histórica que tiene el Estado con sus víctimas. La amnistía no es la llave maestra para romper el pacto de silencio, pero, señor presidente, si esto representa una esperanza genuina de conocer por fin qué sucedió con mis compañeros y con miles de víctimas más. En respuesta, Enrique Sosa, que es diputado del PAN, muy enojado, pidió a Morena y a sus aliados tener cuidado con la reforma, porque en sus palabras esto podría pasar. Compañeros diputados, ¿se sienten cómodos sabiendo que esto puede liberar a delincuentes para que vuelvan a salir a extorsionar, a violar, para que vuelvan a salir a robar, para que vuelvan a salir a matar? Mire, sobre este tema, el presidente López Obrador reiteró que a través de esta reforma se busca conocer la verdad en casos a violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, ya le decíamos, ¿no?, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Adelantó que en su momento y antes de que concluya el sexenio, el gobierno federal reclamará una vez más la aprehensión de los responsables de su ataque y desaparición, muchos de los cuales, recordó, fueron sacados de prisión de manera ilegal bajo el falso argumento de que sufrieron tortura, a pesar de que sí participaron en el secuestro y en la desaparición de los jóvenes. Además, dijo que esta ley también pudiera aplicarse al presunto secuestrador Israel Vallarta, quien lleva 18 años en prisión sin haber recibido sentencia. Tenemos pruebas de que los liberaron y no los habían torturado. Otros sí fueron torturados, pero no fueron todos. ¿Saben a cuántos liberaron? A más de 80. Los defendieron los de derechos humanos, argumentando que los habían torturado. Sí participaron en la desaparición de los jóvenes y tenemos las pruebas. Entonces están libres, estamos esperando los tiempos, abrir nuevos expedientes. Por su parte, la Comisión de Seguridad Social del Senado aprobó la reforma para la creación del Fondo de Pensiones. Hoy va a pasar a manos del Pleno de la Cámara Alta para su discusión. Esta reforma permitirá tomar 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas de las AFORES de personas mayores de 70 años de edad para ser parte del nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la creación de este fondo para proteger el ahorro de los trabajadores. Agregó que se están estatizando los ahorros de los trabajadores, transfiriendo recursos privados para llevarlos al manejo del gobierno. Hablando del Senado, el día de ayer en sus instalaciones se realizó el sacrificio de una gallina durante el rito ofrenda por el Día de la Lluvia. Esto fue organizado y promovido por el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, quien dijo seguía las tradiciones de los pueblos originarios. Mire, una de las cosas terribles de las personas que presenciaron esto ahí, decían que ni siquiera el cuchillo con el cual sacrificaron a esta pobre gallina tenía el filo suficiente, que se le vio de verdad que fue una masacre. Y también, si usted se acuerda de este hombre, fue el que en su momento no quería pagar cuando estaba entrando a las ruinas de Tajín allá en
en Veracruz, me parece, o estaba entrando en Oaxaca, no estoy bien seguro, me parece que eran algunas ruinas en Oaxaca, y pues el señor no quería pagar, le dijeron, oiga, pues esto es para conservar las ruinas, no, pero yo soy el dueño, dijo. Si así el señor va a actuar cada vez que se le ocurra, ¿no?, aducir los usos y costumbres, no sé qué momento se le ocurrirá también hacer un sacrificio humano, ¿no? Porque eso también pasaba, si usted se acuerda. No, el señor cree que la ley, la misma que él juró proteger, la misma que él juró cumplir y también en la que participa en su elaboración, pues la ley dice, la ley de protección a los animales en la Ciudad de México, que esto está perfectamente prohibido, sea un rito o no sea un rito. Entonces, por lo menos, pues debería de saber lo que dice, ¿no? En entrevista, Adolfo Gómez aseguró estar consciente de las implicaciones legales y dijo estar amparado por el artículo 2 constitucional, que es superior a las normas locales. Escúchelo. Me refiero al artículo 2 constitucional, donde la ley expresamente permite la organización, respeta la forma de vivir de los pueblos originarios. Una cosa es que me ordenen porque están acostumbrados a que nos manden a callar. Nosotros somos capaces de dirigir nuestros destinos. ¿Y ya le dijeron qué sanción va a ser? ¿Ya se reunió con la presidenta? No hay necesidad que lo apliquen. Al contrario, yo exijo que se aplique la ley. ¿No le parece que fue violento ese video que está circulando donde se ve, pues, cómo sacrifican a la gallina? Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo? A ver, sí, tiene toda la razón, ¿no? A lo mejor se puede aplicar incluso a la fiesta brava de los toros, tiene toda la razón. Además que esto en particular, como es un ritual, está prohibido por la ley. Todavía en el asunto de los toros, todavía la ley lo permite. O sea, sí, entiendo su punto de vista. Pero todo es violento, sí, todo es violento. ¿Quién de ustedes no come pollo? Sí, a lo mejor porque no vemos cómo sacrifican al pollo. Pero el asunto es que hacerlo en el patio del Senado es un asunto muy complejo. El artículo 2 que permite que los pueblos originarios se manejen según sus costumbres, como le digo, hay costumbres también como el matrimonio con menores de edad, como vender a las mujeres. No se puede, desgraciadamente, finalmente aplicar eso cuando se está hablando del Senado de la República, ¿no? Por supuesto que la presidencia del Senado se deslindó de los hechos. Aclaró que el sacrificio fue llevado a cabo bajo la estricta responsabilidad de Adolfo Gómez. Reiteró que se le había negado el ingreso de animales al edificio y que de ninguna manera respaldan la acción, por lo que van a tomar las medidas disciplinarias pertinentes. La Secretaría del Medio Ambiente de Guerrero informó de la suspensión de clases el día de hoy en escuelas de preescolar y primaria, en las públicas y en las privadas, en Acapulco y Chilpancingo, debido a que hay mucha contaminación, hay mucho humo y esto podría afectar, pues, a los menores, evidentemente. Y ahora vamos a Guasave, Sinaloa, donde encontraron, fíjese, 2 lobos marinos y una tortuga muerta. Estaban en avanzado estado de descomposición. Los lobos marinos medían cerca de 3 metros de largo y la tortuga unos 70 centímetros. Ahora, las autoridades municipales solicitaron el apoyo de la Profepa a fin de tomar muestras para determinar las causas precisas de su muerte. Fue necesario utilizar maquinaria para sepultar los restos en la arena y evitar que quedaran a la intemperie, contaminando el ambiente. Y en contraste, el pasado 7 de marzo nacieron 3 cachorros de jaguar aquí en la Ciudad de México, en el zoológico de Chapultepec. Esta es una especie en peligro de extinción y aunque están en buenas condiciones, un equipo de cuidadores y médicos veterinarios los están monitoreando para observar su desarrollo. Ya pasaron varios días para que el público los pueda conocer. ¿Y qué está pasando en el mundo? Le cuento que Rusia y Ucrania acordaron intercambiar 48 niños desplazados. Imagínense más por la invasión en Moscú. 29 van a regresar a Ucrania y 19 a Rusia. La negociación se logró gracias a la mediación del gobierno de Qatar. Así lo dio a conocer la comisionada de los derechos del niño en Rusia, María Ivova-Belova, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Doha. No se dio a conocer la fecha exacta de la repatriación. ¿Qué tal? Estados Unidos y Rusia están en pugna por el control del espacio. Ayer Rusia vetó a la ONU una resolución presentada por Estados Unidos donde solicita a los países que impidan una carrera armamentística en el espacio exterior. Esta votación ocurrió después de que Washington acusó a Moscú de desarrollar un arma nuclear antisatélite para colocarla en el espacio, acusación que Rusia negó. De hecho, el Tratado de 1967 sobre el espacio exterior prohíbe a sus miembros colocar en órbita alrededor de la Tierra objetos portadores de armas nucleares. Banco Multiva presenta.
En la primera quincena de abril, la inflación general anual se aceleró a 4.63%, cifra superior a lo esperado. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.09% respecto a la quincena anterior. El índice subyacente aumentó a 0.16% y no subyacente cayó 0.12%. Dentro de este último, los precios a los productos agropecuarios subieron 1.68% y los de energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1.66%. Esto debido a los ajustes en las tarifas eléctricas por la temporada de calor en 17 ciudades del país. México, Venezuela y Brasil son los países latinoamericanos que cuentan con la mayor reserva de oro. Venezuela se ubica en primer lugar con 161 toneladas, después Brasil con 130 y nuestro país con 120. Por las tensiones en Medio Oriente, los lingotes subieron hasta 1.2%, llegando a los $2.400. El dólar, 16 pesos con 53 centavos a la compra y 17 pesos con 47 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 76 centavos a la compra y 18 pesos con 85 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 24 de abril fue de $77.15 por barril. Banco Multiva presentó 6:14 de la mañana, muy buenos días allá en casita. Es un placer despertar con ustedes y llevarles toda la información meteorológica de este día. Para este jueves tenemos algunas precipitaciones para la parte del noroeste, es el norte y noreste de la República Mexicana. Continuará el evento de Surada para Monterrey, Nuevo León, para Tamaulipas y para Veracruz. Tenemos rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Además, tenemos también canales de baja presión en el interior de la República Mexicana. Aunado al ingreso de humedad de ambos océanos, provocarán precipitaciones para centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. También tendremos fuertes temperaturas para Michoacán y Guerrero. Este día podrían superar los 45 grados de temperatura. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tenemos para Tijuana un día agradable, Tijuana con 17, mínima de 13. Fuertes rachas de viento para Mexicali y para Ciudad Juárez, 30 para Ciudad Juárez de máxima. Saltillo con 31 y Tampico tenemos día nublado para hoy, 30 de máxima. Ahí están las temperaturas en esta parte de la República Mexicana. También tenemos fuertes rachas de viento para Durango con 31. Hermosillo igual llegará a los 31. Culiacán llegará a los 38 de máxima, 32 para Chihuahua y 37 para Torreón. Guadalajara, cielo mayormente despejado con una máxima de 34. En el Bajío, 34 con San Luis Potosí, igual que para Aguascalientes, 32 para Guanajuato. Morelia también llegará a los 32 y Acapulco, cielo mayormente nublado con una máxima de 33. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información. Y 20 mujeres fueron reconocidas en la segunda edición del evento Mujeres que Inspiran a Mujeres. Ellas son destacadas presencias que aportan en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Mujeres fueron reconocidas en la segunda edición del evento Mujeres que Inspiran a Mujeres, quienes han destacado en diferentes ámbitos convirtiéndose en una inspiración por su aporte a la sociedad. Empresarias, deportistas, artistas, artesanas, emprendedoras, así como las que luchan por los derechos humanos, fueron parte de este reconocimiento otorgado por el Grupo Editorial Excelsior y la revista RSVP, quienes, pese a las circunstancias a las que se han enfrentado a lo largo de su vida, han desempeñado un papel fundamental en la lucha por la equidad de género, en un país históricamente desigual. Hace poco me preguntaron, Mariel, ¿cómo haces para nadar tantas horas? 14 horas, 12 horas, ¿cómo haces para nadar en la noche sin que te dé miedo? Y esta pregunta me la hicieron en relación a que terminé, soy la persona número 15 en el mundo en haber completado los 7 mares, un proyecto de nado de larga distancia. Con eso tengo 2 recordines. Y a esa reflexión, a esa pregunta yo respondo y hoy comparto con ustedes esta reflexión. ¿Me consideran valiente porque puedo nadar muchas horas? ¿Me consideran valiente porque me voy a echar al mar? ¿Porque puedo nadar de noche? Y no me consideran valiente o no se considera que una mujer es valiente por dar su punto de vista contrario a lo que muchos esperan, por poner sus ideas diferentes a las ideas de los hombres. Porque siendo mujer, siendo dibujante y siendo de una comunidad como es Izaltepec, Oaxaca, pues todas las cosas se vuelven mucho más adversas, pero la verdad es que cuando uno tiene un discurso genuino desde su corazón, y también en mi caso tengo un profundo amor por mi hijo y mi hija,
pues uno se pone a analizar la violencia, y en las sociedades sumamente violentas como la es nuestro país, todos tenemos una participación en la violencia, ya sea como víctimas, como victimarios o como simples cómplices o espectadores. Con esfuerzo, dedicación y valentía, es como las homenajeadas han roto los tabús de su trinchera, permitiendo así abrir camino para todas aquellas que se enfrentan a la misma lucha y con el mismo propósito: tener mejores oportunidades y, sobre todo, vivir libres de cualquier tipo de violencia. Pero además, han dado el ejemplo de que trabajar en equipo por un bien común es una gran oportunidad para tener una mejor sociedad. Y este proyecto nació después del terremoto. Quizás algunos de ustedes no sepan, pero Juchitán se devastó en el 2017 y nos quedamos muchos, algunos sin casa, otros sin familiares, sin esposo. Aquí hay sobrevivientes porque quedaron debajo de los escombros, mis amigas. Y ONU, cuando llegó con esa capacitación, nos inyectó esa adrenalina que todas las mujeres necesitamos, pero sobre todo nos recordó nuestro valor genuino que tenemos como mujeres. Sin duda, este homenaje es una invitación a tomar conciencia y a seguir trabajando unidos para lograr un México de iguales, en donde las mujeres sigan brillando. Para Imagen, Alejandrina Franco. En este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Pues nada más te quiero dar una cifra. De 900,000 árboles entre fresnos y cedros que hay en la Ciudad de México, parques, camellones en las calles, 200,000 de ellos están infestados con una plaga especial que obviamente los está poniendo en riesgo y que están en la inminencia de poder morir. Así que hay autoridades que se están dedicando a hacerles estudios para tratar de salvarlos, y nosotros en un ratito más vamos a recorrer las calles de la Ciudad de México para ubicar estos árboles que están en peligro de extinción y se los vamos a dar a conocer. Muy bien, gracias, querido Atalo, y saludamos también con mucho gusto a Rodolfo Dorantes. Rodolfo, buenos días. Paco, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué va a pasar este día en la Ciudad de México? Marchas, tenemos 8 concentraciones precisamente en todo lo largo de la Ciudad de México, una de ellas muy importante, No Más Hijos Rehenes, en la Ciudad y el Estado de México a las 10 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en Cuauhtémoc, en la Alcaldía, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas se estará reuniendo en la Secretaría de Gobernación alrededor de mediodía. En Miguel Hidalgo a las 9 de la mañana en la explanada de la Estela de la Luz se reúne el grupo Siembra Cultura AC en Miguel Hidalgo a las 9 de la mañana. Autoridades de la alcaldía de Miguel Hidalgo se reúnen precisamente en las inmediaciones de Calzada, Legaria y Golfo de Australia. En Cuauhtémoc también el colectivo La Plataforma 420 a mediodía estará en el Monumento a la Madre. De igual manera a las 3:30 se estará reuniendo la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer en Corregidora y Circunvalación. Finalmente te informo que en la alcaldía Cuauhtémoc la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores estará a las 6 de la tarde en Palacio Nacional. Ahí está la información, a tomar precauciones y a salir con anticipación para evitar contratiempos, Paco. Muy bien, mi querido Rodolfo, muchísimas gracias y buenos días. Buen día. Atalo, gracias, te vemos al ratito. Sí, Paco. Qué buen bocinón tiene esa micro. Es de los Duques de Hazzard, pero bueno, vamos a los deportes. Ya llegó a trabajar el señor, véanlo nada más, recontento. Y mire, el presunto feminicida serial Miguel N., conocido ya como el químico de Iztacalco, el Dahmer mexicano, continúa su proceso en el reclusorio Oriente por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Fue arrestado el 16 de abril luego de que abusó y mató a María José, de 17 años, y apuñaló a Cassandra, madre de la menor. En un nuevo video, este químico de Iztacalco infeliz detalla cómo asfixiaba a sus víctimas de forma verdaderamente macabra. Lo relata con una calma que de verdad hiela la sangre. Yo sé que cuando ocurre un estrangulamiento, lo primero que ocurre es un desmayo. Y entonces lo conveniente, si uno quisiera seguir matando o asfixiando a mi víctima, es continuar ejerciendo fuerza. Ella
está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez con estas historias que dejaron de contarse. Querido Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Incendios forestales que estamos en la temporada, tan solo de 1970 al 18 de abril del 2024 son más de 385,000 incendios con una pérdida de más de 15.900.000 hectáreas. Y esto se debe por dos factores, Paco. Al principio era por cuestiones climáticas y las personas, pero ahora ya es el crimen organizado el que empieza a hacer los incendios forestales. Pruebas están en Guerrero y parte del Estado de México. Pero ¿qué te parece, mi Paco, si vemos las historias que deja de contarse, esas historias de 3 incendios voraces que terminaron con gran mayor de parte de la infraestructura de los bosques, tanto en Ciudad de México, Michoacán y también lo que es Coahuila? Los incendios forestales en México tienen una larga historia que incluye la época colonial con el decreto de ordenanza, donde se obliga a combatir los incendios forestales por orden del rey Carlos V en 1803. En 1900 se fundó la Dirección Forestal de Caza y Pesca, considerada la primera institución oficial forestal en México. Por ejemplo, en 1960, justamente en febrero, se presentó un incendio en la Sierra Negra de Puebla, en el que arrasó con muchas hectáreas de territorio. De hecho, se dice que parte del ecosistema resultó severamente afectado debido al siniestro. Este siniestro se dice que pudo haber sido ocasionado por una ola de calor que pegó en la zona, en donde las temperaturas pudieron superar los 30 grados de Celsius. En el pasado como en la actualidad, los incendios forestales tienen dos causas fundamentales: el descuido humano o las altas temperaturas, que han dañado en las últimas 5 décadas a más de 15.873.017 hectáreas en 382.317 incendios forestales. En muchas ocasiones, si no es que en la mayoría de las ocasiones, son siniestros provocados por el ser humano, ¿no? Y en algunos casos también provocados por actividades agrícolas, incluso mismas actividades forestales que se realizan en diferentes territorios. De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional Forestal, en los últimos 53 años, el Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México concentran el mayor número de conflagraciones en bosques, pastizales y áreas naturales protegidas. La Ciudad de México no se salvó. Aquí en el bosque de Chapultepec hubo igual algunas partes, algunas secciones que pudieron incendiarse, aunque fue en menor magnitud. Los bomberos en ese momento alcanzaron a terminar con las llamas con prontitud. Los incendios forestales más críticos en el país se dieron en 1998 en el Parque Nacional del Desierto de los Leones, en 2011 en Coahuila, donde los brigadistas tardaron más de un mes en apagar el incendio forestal que se extendió por las montañas de Musquis, Ocampo y Ciudad Acuña. En algunos casos también Excelsior organizaba campañas para poder recolectar fondos y hacer frente a los incendios. Además, en algunos casos también Excelsior pudo haber enviado gente aunque no directamente de su personal, pero se organizaba gente del personal para poder ir a sofocar algunos incendios. No en muchos casos sucedió, pero sí era algo que se daba. Actualmente algunos incendios forestales son provocados por organizaciones criminales como la Familia Michoacana en algunos municipios del sur del Estado de México, como en Tecpan y Petatlán en Guerrero, a través de drones que dejan caer botellas con combustible. Ahí está, mi querido Paco, y estos incendios pues afectan directamente el ecosistema, tanto en animales y sobre todo la falta de agua que estamos sufriendo en este momento. Oye, estaba haciendo cuentas, porque la verdad es una superficie impresionante, de 1970 al 18 de abril del 24. Es una locura. La superficie de Aguascalientes son 5.559 kilómetros cuadrados. ¿Haga usted la cuenta de cuántas veces se ha quemado Aguascalientes en incendios forestales? Impresionante. Pero hay que cuidar, pero en ese momento también el llamado a las autoridades porque es crimen organizado, desgraciadamente. Muy bien, gracias, querido Raúl. Mónica, adelante.
Bueno, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, choferes de automóviles inscritos a las plataformas Didi y Uber marcharon para exigir que la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal suspenda los operativos de aseguramiento de unidades. Enfrentan la oposición de los transportistas concesionados que demandan que dejen de circular. A la manifestación también acudieron familiares de los choferes y portaron pancartas a favor del servicio por aplicación, al que consideran más seguro y con un menor costo por persona en cada viaje. Y en otros asuntos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, puso en operación la clínica de hemodiálisis en el municipio de Ometepec, que tuvo un costo de 35 millones de pesos. Ahora, la clínica brindará servicio a pacientes de la región Costa Chica, lo que permitirá acercar de manera gratuita los servicios a quien más lo necesita. Esto con el objetivo de garantizar a las familias el acceso a la salud digna, de calidad y profesional, por supuesto. Ahora, la gobernadora afirmó que los servicios de salud deben ser ofrecidos con medicinas, materiales y equipo de gran calidad. Y ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inoperante la prisión preventiva oficiosa, manifestaron su preocupación los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades del país. Esto durante la 30ª Asamblea de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Esto y en Oaxaca, justamente. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa permite el encarcelamiento de acusados por ciertos delitos durante la primera fase del proceso sin necesidad de una orden judicial. Y Elvia Estrada Barba, candidata del Partido Verde a diputada local por el Distrito 11 de Iztacalco, Venustiano Carranza, presentó su propuesta para promover la preservación de áreas verdes, la gestión del agua, la adaptación al cambio climático y el bienestar animal. Afirmó que busca recuperar un entorno saludable para los habitantes en ambas alcaldías y mencionó también promoverá en las casas que pueda haber paneles solares para fomentar el uso de la energía solar. Nosotros regresamos. A ver, vamos a platicar algo. ¿Por qué los ciudadanos tenemos que respetar la ley? ¿Por qué estamos subordinados a la ley que la aplica el gobierno? A ver, le cuento. Esto empieza en la época de la venganza privada, ¿no? ¿Qué es la venganza privada? El ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerda de eso? Que está en el Código de Hammurabi, que es el primer código penal del mundo. Pues bueno, ahí estaba. Si a mí me mataban, o una persona de mi familia tenía derecho a matar. Si a mí me pegaban, tenía derecho a pegar. Esto va evolucionando con el tiempo hasta que vamos a la época de que esa venganza privada se la da uno a un señor feudal. Este señor feudal, que es el que protegía toda la zona, ponía una muralla, tenía sus torres, él era el dueño del molino, incluso, por ejemplo, ¿no? Como protegía a toda la gente, él era dueño de toda la gente y tenía una cosa que se llamaba el derecho de pernada. ¿Sabe usted qué es eso? Pues era el derecho de pasar la primera noche o la noche de bodas con la mujer que se acababa de casar. O sea, de ese grado era el dominio que tenían, pero entonces la gente, para ser protegida, le daba esa soberanía al señor feudal. Esto cambia un poco en la época de Rousseau con el pacto social. Ahí entonces ya la soberanía es todo el pueblo. Y el pueblo decide, ¿qué es la soberanía? Porque usted dirá, ¿qué es ese concepto de la soberanía? Pues bueno, es el decir cómo vamos a vivir, el autodesignio de cómo vamos a vivir, de vivir en paz, se lo vamos a dejar al gobierno. Y nosotros vamos a estar de acuerdo en que el gobierno es el que va a aplicar la ley, el que tenga el uso de la fuerza, por ejemplo, ¿no? El que pueda meter a una persona a la cárcel, el que pueda determinar cuánto voy a pagar de impuestos, ¿no? Es ese cómo queremos vivir, quién nos va a gobernar, la democracia, ¿no? Y por eso nosotros entregamos esa capacidad, esa soberanía. Todos vivimos bajo la ley, aceptamos que alguien haga por nosotros la aplicación de la ley y eso entonces, si usted ya le entendió que la soberanía es también el vivir bajo un gobierno con una ley que hace que todos vivamos en paz, ¿no? Pues tenemos que respetar la ley. Es la única forma que tenemos para vivir en paz. Entonces resulta verdaderamente ilógico que un senador como Adolfo Gómez diga que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pues entonces por eso puede sacrificar una gallina en el Senado. Lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en su pueblo, pero no en el Senado, que es en donde se aplican las leyes. Sí, dijo que todo es muy violento, que todos comemos pollo, le entiendo lo que está diciendo, pero no lo haga en un lugar en donde no se puede hacer, porque si vamos a los usos y costumbres, también en usos y costumbres se puede vender a las niñas, también se puede casar con menores, había hasta sacrificios humanos. ¿Algún día va a llevar una piedra grande al Senado para sacrificar a un hombre? Digo, no sea usted bruto, por supuesto.
Eso es lo que le tenía que decir el día de hoy y precisamente por eso le hago la pregunta del día de hoy. El ritual que se hizo el día de ayer en el Senado para traer la lluvia, ¿ustedes lo consideran como crueldad animal o como usos y costumbres? Le pedimos que se comunique con nosotros, que nos diga cuál es su punto de vista, que para nosotros es verdaderamente muy importante. Bueno, y en Michoacán, unos hombres armados interceptaron un camión en una autopista del municipio de Sinapecuaro. Y el botín por el que iba no era de gran valor, pero bajo amenazas hicieron que el conductor se detuviera y lo bajaron para robarse 23 toneladas de dulces. La policía abrió una carpeta de investigación para dar ya, pues, con los responsables. Y en una plaza comercial en Silao, en Guanajuato, 3 niños se metieron a un cine sin pagar boleto. Escuche esto, unos policías los siguieron y los trataron de sacar cuando el gerente del lugar se dio cuenta e intervino para calmar la situación. Y al final, después de hablar con ellos, los invitó a quedarse a la función y hasta les regaló palomitas, comida y absolutamente todo. Bueno, nosotros con esto regresamos. Compañeros diputados, ¿se sienten cómodos sabiendo que esto puede liberar a delincuentes para que vuelvan a salir a extorsionar, a violar, para que vuelvan a salir a robar, para que vuelvan a salir a matar? Senadora Laura Iraíz Ballesteros Mancilla. Ballesteros a favor. Ah, no, presente. Yo sé que cuando ocurre un estrangulamiento, lo primero que ocurre es un desmayo. Y entonces lo conveniente, si uno quisiera seguir matando o asfixiando a la víctima, es continuar con ejerciendo fuerza o tapando las vías. Ya pasaron 6 meses desde el huracán Otis que golpeó el puerto de Acapulco. Desafortunadamente, continúa una gran cantidad de barcos en el fondo del mar. Lo preocupante es que además de los restos, obviamente hay mucho material contaminante, los litros de diésel que están dentro de las embarcaciones. Integrantes de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos de Acapulco denunciaron que a 6 meses del paso del huracán Otis continúan en el fondo del mar alrededor de 800 embarcaciones que generan contaminación en la bahía, por lo que urgieron a las autoridades a que apresuren las acciones para sacarlos a flote antes de que ocurra un daño masivo ambiental. Que esas 800 embarcaciones hay más de 1000 baterías que son triple placa, que son de las tipo paraurbano, que están en la bahía de Acapulco contaminando cada segundo nuestra bahía. Hay más de 100,000 litros de diésel en sus recipientes, en sus contenedores, hundido en la bahía de Acapulco, que en cualquier momento van a empezar a colapsar. Si no lo hacemos, vamos a estar asistiendo a un evento de catástrofe ambiental, no solamente masivo por la cantidad de embarcaciones que se hundieron, sino muy largo, porque va a ser una liberación larga de combustibles a lo largo del tiempo. Estamos hablando, no sé, 10, 20 años que se van a estar liberando todos esos combustibles. Sobre Playa Manzanillo aún se ven los restos de embarcaciones que fueron recuperadas del mar. Algunas están en reparación, pero otras solo esperan ser retiradas por ser pérdida total. La Canaco Servitur indicó que Acapulco ha recuperado 9.300 habitaciones de hotel, pero entre los hoteles más importantes aún continúan en reconstrucción. Más de 20 hoteles que continúan en el proceso de reconstrucción y ahí tenemos casi 15,000 habitaciones que no están dando servicio y ese dinero es pérdida para Acapulco y estamos hablando más del doble de lo que se ingresan. Los empresarios llamaron al gobierno federal que mantenga un año la condonación en los pagos de luz, impuestos federales como ISR, IMSS o Infonavit y que se agilicen los trabajos para retirar los barcos del mar. Con información de Ángel Galeana, Imagen.
Y en este momento me enlazo de nueva cuenta con mi querido Atalo Mata. Él está en la Álvaro Obregón con este asunto de los árboles. Querido Atalo. Sí, Paco, pues aquí estamos en la calle de Arenal, en la alcaldía Álvaro Obregón. Es en la zona de Chimalistac, donde ha sido uno de los puntos referentes. Este es el Parque Tagle. Puntos referentes que las autoridades han detectado con este gusano barrenador que se está acabando prácticamente a los árboles, alrededor de 200,000 árboles en la Ciudad de México. Podemos observar en las imágenes de Gerardo Juárez, pues la situación de algunos de los ejemplares que encontramos aquí en esta zona. Te digo que son alrededor de 200,000 fresnos y cedros que están en riesgo de morir debido a que padecen plagas como el gusano barrenador y el descortezador. Son ejemplares localizados en la franja del sur de la Ciudad de México, pero también en el poniente de la ciudad, en sus límites con el Estado de México, desde Atizapán, por ejemplo, hasta la parte serrana de la alcaldía, la Magdalena Contreras, y sus límites con Tlalpan. Entonces, pues están haciendo trabajos de campo todos los días. Las autoridades están en medio de cerrar algunas mediciones. Hay una gran cantidad de árboles afectados y en el último tiempo de enero a la fecha, pues han incluso triturado, teniendo que sacrificar 153 árboles. Y pues se ha dicho también que la detección y la revisión de la presencia de estas dos plagas que se lleva a cabo con la colaboración de la Asociación Amigos del Parque Líbano y el Fideicomiso Probosque de Chapultepec, pues se ha dado todos los días. En este lugar también han documentado la presencia del descortezador, que es el Parque Tagle, donde nos ubicamos en la colonia Guadalupe Chimalistac. Entonces, bueno, se está poniendo mucha atención, se están haciendo estudios, análisis, los expertos, quienes han enfatizado que, por ejemplo, un fresno enfermo por un descortezador o por un gusano barrenador puede subsistir de 2 semanas a algunos meses. Y sí, en un recorrido que nosotros hemos realizado en esta zona, pues hemos observado así estas manchas, la resina, la brea que se ha escurrido en los árboles, y algunos que ya de alguna manera ya no tienen corteza y han sido partidos a la mitad. Es muy triste ver esta situación y ojalá que pronto pues se pueda remediar por parte de las autoridades en beneficio sobre todo de la naturaleza que hay aquí en la capital de la República Mexicana, Paco. Muy bien, te agradezco mucho, mi querido Atalo. Hasta luego, de nada. Mire, más información. Policías de Campeche llegaron hasta la Cámara de Diputados para pedir una audiencia con el presidente López Obrador. Buscan exponerle al mandatario las deficiencias con las que trabajan y solicitan justicia también por el operativo fallido del pasado 15 de marzo en el Cerezo de San Francisco Coven. Que Campeche es la puerta a la península de Yucatán. Es por eso que todos los campechanos y nosotros los policías nos hemos preocupado mucho en el tema de seguridad pública. Es por ello que también le invitamos a nuestros amigos yucatecos, a los ciudadanos yucatecos, a nuestros compañeros yucatecos estatales, que si eso quieren para Yucatán, que vean el reflejo que estamos pasando los campechanos, los ciudadanos campechanos, los policías estatales campechanos. Pues bueno, de verdad que los yucatecos pongan mucha atención. Lo que sucedió ahí en Campeche es grave en todos los sentidos, ya lo decía el oficial Grajales. Pongan atención, los yucatecos, les hace un llamado. De verdad, pongan mucha atención cuando vayan a votar el 2 de junio. No les va a pasar lo mismo y vayan a tener también su martes de jaguar. El empresario veracruzano Arturo Castañé reveló que la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, utiliza una camioneta oficial del municipio de Martínez de la Torre para sus traslados, además de una que tiene reporte de robo. Hágame el favor.
a la compra de predios y casas en residenciales de gran plusvalía en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Estados Unidos, las cuentas bancarias en paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes Británicas. Ahora sale a la luz pública la utilización de una camioneta robada y otra de uso oficial dentro de la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García. De acuerdo con documentos presentados en su red social X, el empresario veracruzano Arturo Castañé reveló que Rocío Nale utiliza una camioneta oficial del municipio de Martínez de la Torre, cuyo alcalde con licencia Rodrigo Calderón es parte del equipo de campaña de la Zacatecana desde diciembre pasado. Otra de las unidades donde se traslada la seguridad de la exsecretaria de Energía Rocío Nale tiene reporte de robo en la Fiscalía de Veracruz y en el registro público vehicular. Con la utilización de estas dos unidades se cometen 3 delitos, que son delito electoral, robo de vehículo y encubrimiento, que alcanza la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Tenemos un resumen de las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum estuvo en Huejutla, Hidalgo. Ahí insistió a sus simpatizantes que voten por los candidatos que forman parte de la coalición y pidió evitar conflictos entre los partidos del Trabajo y Verde con Morena. Adelantó que en las 5 semanas que restan de campaña se va a recrudecer lo que calificó como guerra sucia en su contra. Al referirse a la oposición, afirmó que ellos solo recurren a la mentira y a la calumnia. Ante la negativa del Tribunal Electoral para recibir a Xóchitl Gálvez, ella y su equipo de campaña apelaron a su derecho constitucional de petición para que sea recibida por los magistrados electorales. Mientras tanto, mantendrá actividades privadas hasta el sábado para preparar su participación en el segundo debate presidencial. Algunos de sus simpatizantes y organizaciones de la sociedad civil preparan una movilización llamada La Marea Rosa, prevista para el 19 de mayo. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estuvo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí afirmó que de llegar a la presidencia, Movimiento Ciudadano pondrá orden en el país. Dijo que cambiará la estrategia de seguridad con una profunda capacitación de los policías, además de mejorar sus condiciones de trabajo y los sueldos que perciben. Aseguró que se deben enfrentar los delitos de alto impacto. Y en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil convocaron a la Marcha por la Vida, prevista para el próximo 27 de abril. Sus integrantes partirán del Monumento a la Revolución y se van a dirigir a Congreso local. Allí exigirán que se legislen nuevas y mejores condiciones para que las mujeres saquen adelante sus embarazos. Mencionar que exhortarán a los candidatos a las 31 legislaturas a que miren a las mujeres embarazadas y en consecuencia legislen a favor de ellas y les ofrezcan mejores condiciones para sacar adelante su embarazo y evitar el aborto. Para defenderlos y para hacer que las Pues el día de hoy es día de mesa de senadores y saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Mancera por el PRD. Miguel, bienvenido. Paco, muy buenos días. Gracias. Israel Zamora por Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, Paco. Bienvenido Gracias también. por la invitación. Damián Cepeda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, mi querido Damián? Muy bien, afortunadamente. Pues a ver, varios temas. Empecemos, por ejemplo, con la ley de amparo, el asunto de la suspensión provisional, de cómo está mutando, está bien o está mal. Primero platicamos con uno de los abogados de esta mesa. Obviamente yo considero que no está bien. Hemos planteado en la tribuna y hemos dicho cuáles son las razones de este ataque a la ley de amparo, que no se justifican, que es un retroceso. La ley de amparo siempre ha venido teniendo reformas para ser mucho más protectora, para ampliar su espectro. Es uno de los juicios, que no recursos sino juicio, es uno de los juicios que ha sido más reconocido a nivel internacional. Es uno de los juicios que protege verdaderamente a quienes acuden ante él de violaciones a derechos humanos. Es un dique
que marca también la división de poderes. Entonces es un ataque a la división de poderes, es un ataque al desarrollo del Poder Judicial. Y bueno, esta intentona, porque a mí me parece que es una intentona, tiene un referente constitucional que es el 107, y concretamente el caso que hoy ocupa la fracción 10ª, por lo que desde mi punto de vista todo esto que se hizo queda todavía con un anclaje en donde las y los juzgadores van a poder seguir haciendo de la suspensión pues un instrumento de defensa efectiva para todas las personas que acudan al juicio de amparo, Paco. ¿Es una venganza, Israel, del presidente de la República al Poder Judicial? ¿Es un acto autoritario por parte de Morena? ¿Tú cómo lo consideras? Bueno, es lo que han dicho la oposición. Es un reequilibrio entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. Eso es una realidad. No es ninguna venganza. No hay un artículo constitucional que permita el sistema actual como está. Ahora ha sido aprobada ya la reforma, va a publicarse el decreto y entonces ya tendrá vigencia el nuevo sistema, pero no hay ningún artículo en la Constitución que permita, por ejemplo, la suspensión o que la suspensión tenga efectos generales para normas generales. No existe, cualquier abogado lo puede buscar. Y se ha argumentado que es con base en la progresividad de los derechos humanos, pero eso violenta otro principio en derecho que es de legalidad, de que ninguna autoridad puede hacer algo que no le está permitido expresamente por la Constitución o por la ley. Entonces había inconstitucionalidad en dos párrafos, en uno particularmente había incongruencia dentro del mismo párrafo, artículo 129 en su último párrafo, y eso es lo que se quita. Y era un instrumento inconstitucional que utilizaba el Poder Judicial, algunos jueces de distrito, con finalidades políticas. Y por eso digo que esta reforma equilibra y da mayor peso al interés social. ¿Es un reequilibrio, Damián? No, para nada. A ver, la realidad es, hoy los mexicanos tienen un derecho de defensa más amplio y Morena te lo quiere quitar. Punto. El amparo te protege cuando una autoridad, llámese gobierno federal, estatal, municipal, incluso universidad pública, cualquier, te hace un acto de autoridad y te viola tus derechos, o una norma, una ley. Bueno, tú vas y te defiendes. Dentro de esa figura existe lo que se llama suspensión, pues claro, para que pare el acto que te está causando el daño. Ejemplo concreto de una de las cosas que quieren, porque tiene dos temas esta reforma. Quieren que no se puedan parar las obras de gobierno. Dice una fracción concreto que cuando el gobierno está usando o aprovechando un bien de dominio, no lo vas a poder suspender. Ejemplo concreto, das una concesión, no sé, minera, contaminas un río, ese río, el agua va a la presa, tomas de ahí, te enfermas. Si no paran esa obra, pues igual ya te moriste, pues. Para eso es la suspensión. Pero pues se enojan porque les han parado obras porque no tienen manifiestos de impacto ambiental y demás. El otro tema, pues ha venido evolucionando el amparo. Nació para proteger solo una persona, pero a raíz de 2011, la reforma de derechos humanos, en donde todas las autoridades estamos obligadas a interpretar siempre y dar la protección más amplia, ha evolucionado esta interpretación y se ha considerado que en derechos colectivos que no se pueden dividir, salud, seguridad, en fin, sumado al interés social que marca el artículo de amparo, los jueces dicen, oye, si en un tema yo veo vicios de inconstitucionalidad y el peligro es para todos, protejo a todos. ¿Por qué no voy a querer proteger a todos? ¿Qué quieren? Que cada persona tenga que ir en lo individual a contratar a un abogado para defenderse. Niños con cáncer, les quitaron el tratamiento. Pues suerte el papá que tenga dinero para un abogado, porque va a hacer que el Estado lo atienda. Pero ¿por qué vas a dejar morir a los otros niños? Nada más porque no tuvieron al abogado que fue. O un Congreso estatal que apruebe una ley, ¿no?, inconstitucional para cobrar cuotas a las escuelas que deben de ser gratuitas. ¿Por qué no la vas a suspender? Entonces yo sí creo que definitivamente lo que Morena quiere es aprobar leyes inconstitucionales sin la mayoría que requiere cambiar la Constitución y que no se las puedan parar. O sea, ¿es nada más una estrategia entonces? No, no para nada. El amparo no se toca, esa es una mentira. No es cierto, lo que dice Israel no es cierto. Perdóname, Israel, pero no es cierto. El artículo 77 no se toca. Te asiste toda la falta de razón en lo que estás diciendo. Los efectos del amparo no se modifican. No es cierto. Es importantísimo decir que lo único que se está modificando es la suspensión. Se va a poder parar una obra, se va a poder parar la obra de gobierno. Pues estamos hablando de la suspensión. La reforma es de suspensión, Israel. Se va a poder evitar. Si estamos hablando de suspensión, no estamos hablando del juicio de fondo. El interés social está considerado en las obras de los gobiernos, por supuesto. Una obra de gobierno implica que está de por medio el interés social.
Un juez de distrito la puede tener. Esa fracción Si no es la, ilegal, no la puso si es Morena. ilegal, claro. Si es ilegal, Esa no la claro. puso Morena. Ahora, el amparo puede dar los efectos todavía de restituir a los que se vean afectados por el acto de autoridad. Eso Igual no ya se murió la persona, Pero si a no lo que voy es, suspendiste. un juez puede parar una obra actualmente. Una norma general la puede parar un solo juez. Si hay un daño colectivo, en la pues suspensión. claro. En la suspensión. Y al resolver el amparo, no puede. Porque Ya una solución evolucionó no es esa cierto. interpretación. Mira, Ya no es evolucionó. cierto porque sus maestros de amparo se van a enojar de estarlo escuchando. Verdaderamente ahorita debe estar muy molesto quien le haya dado clase de amparo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la suspensión. Y lo que dice el artículo 107 constitucional es... los jueces concederán la suspensión, obviamente, ¿para qué? Para que no quede consumado el acto. Tú imagínate un señor que vamos a un caso extremo, lo van a fusilar. Sí, pero ese van a revisar supuesto no está el considerado acto en esta y en el momento reforma. que lo van a revisar, pues si después dicen que no, ¿qué crees? Era inconstitucional. Esa Oye, ya lo suspensión se puede dar fusilaron. actualmente. Ejemplos concretos que ya hicieron, porque luego dicen, están exagerando. Sí o no, a pesar de que la Constitución dice que la Guardia tiene que ser civil, de todas maneras aprobaron una ley que sabían era inconstitucional. Y se enojaron porque se las tumbaron. Pues claro que la tumbaron. La Constitución dice que es civil, no puede ser la militar. Pero la reforma sigue siendo electoral. militar, pero eso fue a través de una reforma electoral, acción de inconstitucionalidad. Esa reforma y esa no se toca, reforma esa sigue ahí. electoral. Querían desmantelar el INE, igual. Ley de industria eléctrica. Pues claro, vas en contra de la Constitución, Damián, todas no esas las puedes traer. controvertidas No, la eléctrica también fue amparo, amparo. No, la ¿Qué eléctrica quieren fue hacer? amparo. Ley de industria eléctrica fue precisamente a través del amparo y por eso se enojaron. ¿Qué Y ahí quieren están hacer? los intereses que quieren defender, muy las claros. dos, evitar por las dos vías que puedas detener una ley inconstitucional. Le quitas a los mexicanos esta posibilidad del amparo y están invadiendo a la Corte, ya tienen 3 de 11 ministros, les falta 1 para que tampoco pueda proceder la acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger los mexicanos de una mayoría que abusa su poder y que va en contra de la Constitución? No va a haber manera. Yo lo planteo de otra manera. Una mayoría, dice él, una mayoría electa de manera democrática, que emite una norma a Que través de un tiene que proceso respetar la legislativo Constitución. y que respeta la Constitución. No, pues no, y un ese solo no, juez, ese es el problema. Paco, un No, solo no. juez puede ir en contra de esa mayoría. Claro. Por Si es intereses inconstitucional. personales, porque ¿a poco los jueces son seres perfectos A ver, que no se corrompen? Hace unas semanas aquí estuvieron celebrando que en Estados Unidos pararon la ley contra los migrantes, que los criminalizaba. ¿Quién lo paró? Pero no Un puedes juez. generalizar que todos Un son juez, jueces porque era inconstitucional. impolutos. Ahora te voy a Claro, decir, intereses políticos. déjame darte Tienes un que argumento respetar la más. Un Constitución. argumento más es lo que está diciendo en este momento. Se equivoca el juez. Tienes un recurso para que inmediatamente la autoridad que está molesta porque se está equivocando el juez vaya con un tribunal para que un tribunal de alzada lo revise. Y en horas, no te estoy hablando de los tiempos que después se toman, en horas resuelva si es legal o no lo que determinó el juez. Entonces, tienen el recurso, tienen los tiempos, es revisable, varía de momento a momento la suspensión. ¿Por qué la quieres eliminar? Bueno, y Paco, ¿quieres que no exista? Un tema. Mira, no es absurdo, Paco, que cuando dos particulares, cuando alguien presenta un amparo y hay un tercero que se va a ver perjudicado por el otorgamiento de la suspensión, tenga que garantizar el que promueve el amparo, pero cuando se trate de asuntos que está involucrado el interés público, no se tenga que garantizar, pues los jueces actualmente otorgan una suspensión que puede durar 3 años sin que lleve responsabilidad. Imagínate, un juez puede decir, yo la otorgo sabiendo que es inconstitucional e ilegal y no hay ninguna responsabilidad para esos jueces. Si el problema es el tiempo, pongámosle límite al tiempo. Ese no es el tema. Lo que quieren es que no la puedas evitar. Vamos a enfocarnos a lo que es. Solamente cuando se tocan derechos colectivos que no se pueden dividir, salud, seguridad, educación, ahí es cuando puedes interpretar, defender a todos. Medio ambiente. Pues claro, si el daño es para todos, ¿por qué alguien que sabe que algo es inconstitucional no va a proteger a los demás? O sea, la verdad de las cosas es que quieren dejar desamparada a la gente para que un gobierno pensado como todopoderoso tome decisiones sin que haya un límite. Y si bien tiene mayoría y es votado el Congreso,
todos estamos obligados a respetar la Constitución, porque si no, pues entonces Los mañana primeros prueba que la le tienen que esclavitud. respetar son ¿verdad? los jueces de distrito y que me demuestren El un artículo trabajo que les del autorice juez la Constitución es otorgar una suspensión con defender efectos la generales. Constitución, es su trabajo. Artículo 107, asegurarse fracción que se décima. imparta justicia. No dice eso. Lean la fracción que dice interés Miguel Ángel, social. no existe. Y el artículo no existe primero, lo que está la diciendo. progresividad de los Una derechos facultad para otorgar Ahora, la suspensiones vamos a con ganar en la efectos Corte, ¿eh? generales. ¿Por qué? 100%. Porque tú, Porque a partir de 2011, no, a partir de 2011, sí o no, solo puedes ampliar derechos, no puedes quitar derechos. Esto quita derechos. Pero eso es no ilegal. otorga facultades a autoridades que no tienen. Dice Israel que están coludidos con la Corte. No, hombre. Claro, la hay un Corte pacto tiene que entre hacer su ellos. trabajo y La Corte defender se la ha convertido Constitución. en una herramienta política para vencer lo que no favor, logran hombre. en la O sea, sociedad. no era inconstitucional la Guardia nunca, Militar. Era legal decir en una ley secundaria que la Guardia podía depender de la Sedena, por favor, hombre. Nosotros Era legal respetamos la decisión que de la se Corte en ese desapareciera momento o se cuando se hizo habilitara a través línea. de los instrumentos. Decirle a la población que no se deje engañar. El amparo como figura para defenderlo ante actos de autoridad que violenten sus derechos humanos sigue ahí. La suspensión se sigue otorgando. Claro, que continúe el daño, igual ya te moriste, pero el amparo sigue vigente. Decirle, ¿no? Pues más bien felicidades. decirle a la sociedad que vamos a ganar en la Suprema Corte este debate, porque está ganado. No le asiste la razón, desgraciadamente, a mi querido Israel. Es un modelo autoritario el que está queriendo establecer Miguel Morena Ángel. para que no Vamos- existan contrapesos. Vamos a Con seguir el platicando amparo de no, esto. Paco, hashtag con el amparo no. Vamos a tener que platicar la próxima semana de esto. Gracias, mi querido Damián. Acá no hay temas, ¿no? Amnistía, pensiones. Nos vamos, No, amigas, sí. amigos, nos Sí, vamos. por Muchas favor, gracias. Gracias, el doctor Paco, Mancera gracias es el a que todos. manda una pausa, por Muchísimas favor, gracias. Nos doctor. vamos a una pausa. Sí, continuamos. Y en la alcaldía Benito Juárez, algunos comerciantes afirman que no sufrieron afectaciones por el agua contaminada en la red de distribución y son los locatarios del mercado de Tlatcoquemecatl en la colonia del Valle. Vamos a escucharlos. Por diferentes razones, desde hace tiempo el mercado Tlacoquemecatl, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, es abastecido de agua potable con pipas, por lo que el problema de agua contaminada prácticamente no les afectó. Afortunadamente nosotros no hemos sentido mucho ese tema, ya que desde hace tiempo, ya tiene tiempo, como unos 4 años, un poco más, hemos venido resintiendo la escasez de agua en esta zona. Entonces a nosotros los que nos apoyan es la alcaldía, nos manda una pipa diario, la cual nosotros nos encargamos de estar racionando. Detalló que el agua que ocupan para los alimentos es de garrafón, misma que compran cada comerciante con su proveedor y que por la red rara vez llega el vital líquido. Consumimos un promedio de 40 garrafones diarios para hacer la preparación, las aguas, o sea, todo lo que es de la comida se tienen que estar haciendo con agua de garrafón. En total son 120 locales aquí en el mercado, de los cuales, pues, 95 o 100 locales son de cocina. Puntualizó que los tinacos y cisternas del mercado fueron lavados el viernes de la semana pasada, pero prácticamente siempre están vacíos por el problema de abasto en la zona. En la cámara de Luis Flores, para Imagen, Rodolfo Dorantes, La Madrid. Regresamos con nuestro compañero Rodolfo Dorantes. Rodolfo, pues un hallazgo un poco asqueroso, por decirlo menos. Y excelente, efectivamente, Paco, qué gusto saludarte. Hemos llegado a la colonia Juárez Pantitlán, lugar donde ayer se hizo viral un video donde comenzó a salir carne de las alcantarillas, pero pues no es una carne buena, no es un bife, no es un tibón, estaba saliendo cachos de carne en esta coladera. Y bueno, pues quiero comentarte que según lo que mencionó el gobierno municipal ayer por la noche, se terminaron la limpieza de los colectores centrales de esta calle en Nezahualpilli, donde, bueno, pues como te mencionaba, se reportó que un problema derivado de posibles residuos originados por una empresa de la zona, pues las cuadrillas de Odapas, Nezahualcóyotl, restablecieron ya el buen funcionamiento de los colectores. Durante los trabajos estuvo presente Protección Civil, Seguridad Neza, Medio Ambiente y Normatividad. Hay una versión que nos han dicho que muy probablemente esta mañana pues se realicen trabajos en esta zona para ver de dónde llegó
toda esta cantidad de carne, porque bueno, pues fueron kilos y kilos los que salieron de esta alcantarilla. En estos momentos, pese a que se realizaron los trabajos de limpieza, pues todavía quedan algunos residuos y de verdad que el aroma es importante. También lo que se mencionaba es que muy probablemente derivado de estos trabajos sea clausurada una empresa de carne de embutidos que se encuentra a espaldas de este lugar, Paco. Pues bueno, qué hallazgo tan asqueroso y además tan peligroso, ¿no? Porque esto puede causar un problema de salud evidente. Efectivamente, un fuerte foco de infección. Hay unas escuelas muy cerca de este lugar, los vecinos que se encuentran en ese punto. También se encuentra una iglesia en este lugar y bueno, pues habrá que ver qué es lo que dicen las autoridades. Muy bien, gracias, querido Rodolfo. Buen día. Buen día. Marlis, adelante. Muchas gracias, Paco. Son 7:40 de la mañana y vamos con el pronóstico de estado del tiempo para este jueves. Tenemos cielo mayormente nublado, nubecitas que se despejarán a lo largo del día. La temperatura máxima será de 28 y la mínima será de 16. La condición se mantiene para el fin de semana. La temperatura máxima se mantiene en los 19 y las mínimas entre los 17 y los 14 grados para la Ciudad de México. Vámonos ahora para Guadalajara. Para Guadalajara, hoy jueves tenemos misma condición. Cielo mayormente nublado, 34 de máxima, 14 de mínima. Condición que se mantiene hasta el fin de semana y las máximas entre los 31 y 32 grados y las mínimas entre los 11 y los 12 grados para Guadalajara. Vámonos ahora a Monterrey. En Monterrey tenemos también nubecitas que se despejarán a lo largo del día, 33 de máxima, 14 de mínima para hoy jueves, para el mismo sábado, viernes y sábado, 35 y 34 las máximas y las mínimas entre los 12 y los 11 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Bueno, ¿y qué nos surgía? Según un senador de Morena, nos surgía precisamente esto, para que lloviera. Vean lo que sucedió en el patio del Senado. Me refiero al artículo 2 constitucional, donde la ley expresamente permite la organización, respeta la forma de vivir de los pueblos originarios. Una cosa es que me ordenen porque están acostumbrados a que nos manden a callar. Nosotros somos capaces de dirigir nuestros destinos. ¿Y ya le dijeron qué sanción va a ser? ¿Ya se reunió con la presidenta? No hay necesidad que lo apliquen. Al contrario, yo exijo que se aplique la ley. ¿No le parece que fue violento ese video que está circulando donde se ve, pues, cómo sacrifican a la gallina? Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo? Miren, y están precisamente con nosotros también, esto es lo que sucedió el día de ayer en el Senado. Están con nosotros Alfonso Espejel y también está Rubén Fernández. Ellos son sacerdotes de Ifá. De Ifá. Hay que hacer una aclaración, no es el mismo ritual, no es el mismo origen. Ahorita yo quiero que ustedes nos lo expliquen, pero creo que es importante el que nosotros conozcamos de qué se tratan estos rituales antes de criticarlos, ¿no? Eso a mí me parece fundamental y sobre todo el respeto a las creencias de toda la gente, ¿no, querido Alfonso? Así es. Pues mira, lo que vimos, lo que presenciamos, pues no se le ve ni pies ni cabeza, porque realmente para hacer un sacrificio necesitamos el saber para qué se hizo ese sacrificio. ¿Sí? El personaje puede haber dicho que para que llueva. O sea, a Tlaloc no le gustan las gallinas, ¿verdad? Que es el dueño, del rey de la lluvia. Sí. ¿Sí? Aquí nosotros, dentro de la religión, sacrificamos las gallinas principalmente para atender a las Iyamis, a nuestras madres ancestrales. ¿No es así, padrino? Claro, sí, las Iyamis finalmente dice que es una energía femenina, malévola. Dice que las mujeres por naturaleza traen esa energía. ¿Qué es exactamente lo que representa esta matanza de gallinas? Una ofrenda. ¿Qué se hace? Como una ofrenda. Como una ofrenda. Lo digo porque ustedes llevan bastantes ceremonias, ¿no? Porque estábamos preguntando también, perdón, del collar y a qué lleva y qué significa, etcétera. Entonces yo creo que es un espectro muy amplio lo que ustedes están manejando en sus ceremonias. Sí, es una ofrenda. Por lo regular se le ofrenda a las Iyamis. Sí, puede ser una gallina, una paloma. Adimus le llaman. Ajá. Y se hace una ceremonia que se llama IPC. Dice que esa ceremonia va a contrarrestar todos los ayoguns. Los ayoguns son todos los males
que pueden paralizarnos o puede generarnos hasta cierto punto como una tragedia, ansiedad, enfermedad. Entonces, cuando uno le hace una ofrenda a las sillamis, es para contrarrestar pues esa energía negativa, para que finalmente ellas nos vean con buenos ojos. Tú no le viste ni pies ni cabeza, fue con lo que pensaste y eso es muy importante. Sí, te lo comento porque nosotros, como lo expliqué detrás de cámaras, nosotros somos tradicionalistas y nosotros llevamos la religión al margen. Nosotros, hay gente que se presta para jugar y lucrar con esto porque lo ven como un modo económico. Un negocio. Un negocio que pues realmente la gente pues ignorante se presta a este tipo de acciones, ¿no? O para hacer publicidad, ¿sí? Te lo comento porque pues yo a ver el video, digo, nosotros nunca hemos hecho un sacrificio de una gallina y meterle inciensos, ni mucho menos traer la túnica de... ¿Y en la calle? Blanca, no, negra creo era la túnica. Y mucho menos en la calle, o sea, yo no siento, es algo muy privado de cada persona, ¿sí? Y no tenemos por qué exponer tus problemas o el por qué tú estás haciendo ese sacrificio por lo mismo, para evitarnos ese tipo de críticas, porque nos topamos con gente que realmente sabemos hacer y llevamos la religión al 200%, claro. Que eso es cuando dices, chin, o sea, otro más que se presta para el lucro, ¿no? Claro. Y más en el aspecto político, porque de por sí la religión está muy choteada de que lo agarran muchos los narcotraficantes, la gente que se dedica a lo ilícito, políticos. Sí tenemos nosotros como ahijados y gente dentro de la política, pero en un buen camino. Hay discreción, ¿no? Oye, ¿qué es lo que traen? Estos son instrumentos que utilizamos finalmente para una consulta, una adivinación. Sí, la religión va mucho más, realmente la religión va mucho más a fondo que un sacrificio, que una ofrenda, es mucho más extenso. Dice que cuando una persona viene a consultarse, la deidad que nos consulta se llama Oromila. Él conoce el destino de todos nosotros. Dice la filosofía yoruba que todo mundo tenemos una deidad que se llama Ori. Todo mundo. Es la deidad más importante. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Ori tiene la capacidad de autobendecirse a sí mismo. Entonces dice que cuando Ori va a bajar, ahora sí que del cielo a la tierra, lo hincan ante Dios. A todo mundo nos hincaron ante Dios. Claro. Y Dios nos dijo, nos dijo, elige tu destino. Nos hincamos y elegimos el destino. Entonces, elegimos tres cosas, que son estas tres. Dice que simboliza el Ayanmo. El Ayanmo son las cosas que no podemos modificar, como la familia, los hijos, el pasado, los tabús. Son cosas que no podemos modificar. En ese momento, elegimos la segunda cosa, que son el Akun Legba, las estructuras gubernamentales, estructuras sociales, la familia donde decidimos desenvolvernos, nuestra fraternidad, quiénes son las personas que van a formar parte de nuestra fraternidad. Y dice que la tercera tiene que ver con el Akun Leyan, las cosas que sí nos corresponde modificar, nuestros malos hábitos, el carácter. Nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad. ¿Ves? Oye, se me hace que esta señora sabe. No, claro que sí. Yo huelo. Babalaos. Yo huelo las energías. ¿Y qué es lo que...? Cuando vamos a bajar del cielo a la tierra, tocamos el árbol del olvido. Y cuando uno va a consultarse con Ifá, Ifá nos va a ver cuál de estas cosas es la que nos está vibrando mal. Claro. Hay cosas que dice un verso, hay guerras que no se pueden ganar. Más vale la paz mental. Completamente. A esto lo conocemos como Igbos. Eso es nuestro método de adivinación para saber
cuál es exactamente el problema en el cual tú veniste a buscar ayuda. Nosotros nada más somos intérpretes, nosotros no preguntamos nada, nosotros no andamos indagando el por qué, el pero, nada. Tú vienes, te consultas, te sientas, te ¿Cuál le damos... darías a Paco? ¿Cuál le darías a Paco de las piedras que tienes ahí? ¿Perdón? ¿Cuál le darías a Paco? ¿A él? ¿Cómo lo percibes? Ay, pues es que entre hombre y mujer... Muchísimas gracias. Una buena cabeza. Tenemos que mandar con Quique Villanueva, pero gracias por venir. Y Paco, además de todo, es un respeto a lo placer. que ustedes hacen y a lo que ustedes creen. Yo creo que eso es muy importante, entenderlo y no hacerlo público. Muchísimas gracias. Un mensaje nada más al público, por favor, no se dejen engañar. Lean, estudien, infórmense antes de les toque una persona que los puede estafar y más que nada que los engañen mentalmente. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quique, adelante. Gracias. Muchas gracias, Paco. El órgano superior de fiscalización del Estado de México solicitó al gobierno de Atizapán de Zaragoza informes sobre la ejecución y cobro de un crédito fiscal por más de 36 millones de pesos que existen en contra de Gonzalo Alarcón Bárcena, candidato de la coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo a la presidencia de ese municipio. Se presume que esto se dio durante la administración 2006-2009, cuando fue presidente municipal. La autoridad pide que la evidencia documental se informe en un plazo de 15 días hábiles a partir de que se reciba la solicitud, fechada el pasado 17 de abril. Astros de Houston contra Rockies de Colorado, la Ciudad de México Series. que hablamos. Y obviamente, es en Los Ángeles, estaban en Los Ángeles, estaban ahí los Astros. ¿Qué venían en el avión ese avión? Sí. Vamos a verlo. ¿En el avión o qué? Pero, pues que nos repartan los boletos, Roberto. Vamos el sábado. ¿Dónde es? ¿Necesitas el boleto? Claro que sí. Ah, pues yo sí voy. Vamos. Ay, tu tío. ¿Por qué? Llévanos. Al béisbol, porque vienen mis Astros.